Seguimos con Noticias Globovisión Economía. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Como ya les comentaba, está con nosotros Aquiles Hopkins, nuevo presidente de FedeAgro. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, Mariana, muy buenas tardes. Bien, estaba desempeñándose como vicepresidente de FedeAgro en el cambio de la directiva que se dio hace apenas una semana. Quedó designado como nuevo presidente de FedeAgro junto a Celso Fantinel, que ahora va a ser vicepresidente de FedeAgro. En esta gestión ya tiene tiempo dentro del gremio. ¿Cuáles son las aspiraciones que tienen? Les toca un momento país no muy cómodo, no lo ha sido en los últimos años tampoco, pero desde la presidencia de FedeAgro, ¿cuál es la expectativa que tienen y cuáles son las visiones de enrumbar la situación del sector que ustedes tienen? Sí, en efecto recibimos el gremio en una situación bastante compleja de país, donde el primer problema que enfrentamos los venezolanos es la escasez y el desabastecimiento de alimentos. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, esta escasez, este desabastecimiento está propiciado por la caída de la producción nacional de alimentos. Hemos tenido una sostenida caída de los principales rubros del país en los últimos 10 años. ¿Qué vamos a hacer en esta nueva gestión? Bueno, lo primero que vamos a hacer es seguir diciéndole al gobierno nacional, seguir explicándole el porqué de la crisis, que entiendan que el remedio es la recuperación de la producción nacional y que es la caída de la producción la que está acentuando la crisis alimentaria que estamos enfrentando en el país. En este sentido, seguiremos en la agenda de trabajo con el gobierno nacional, pero también vamos a abordar una agenda de trabajo con la Asamblea Nacional, otro poder electo por el pueblo. ¿Por qué? Porque necesitamos construir el marco jurídico que la Venezuela agrícola requiere para poder relanzar el país y tener el sector productivo que en Venezuela necesitamos. Vamos a trabajar del lado del conocimiento y de la transferencia de tecnología. No es posible recuperar la producción nacional agropecuaria si no caminamos del lado del conocimiento, si no formamos a nuestra base. Igualmente el tema de la tecnología. No hay forma de recuperar el país si no avanzamos en el tema de la tecnología. Y lo último que vamos a hacer es exponer y explicarle al gobierno nuevamente que entienda que esto es un sector que necesita tener rentabilidad. Si usted con los controles de precios lo obliga a trabajar a pérdida, la consecuencia natural es que el sector tiende a la quiebra y cae la producción nacional. Con estas 5 aristas principales vamos a intentar que el gobierno comprenda y hacer un plan consensuado sector público y sector privado, donde el Estado entienda que el sector privado es el que tiene que ser el protagonista de esto. Hay que devolverle al sector privado el espacio que en algún momento ocupó en el sector agrícola, en la transferencia de tecnología, en la capacitación, en la compra, en la venta de agroinsumos, de semillas, de agroquímicos. Hoy en día todo un monopolio en cabeza del Estado. Hay que devolver este espacio al sector privado, de tal manera que el Estado a ser gestor y promotor de la política que permita la recuperación y nosotros los sectores productivos a hacer lo que sabemos hacer y a trabajar y a producir alimentos. Tenemos entendido que durante los últimos meses no han tenido reuniones del Consejo de Economía Productiva. No se han dado este tipo de reuniones, sin embargo, se les ha convocado a los diferentes sectores a reunirse con el ahora presidente de lo que va a ser la Asamblea Nacional Constituyente o esta propuesta que tiene en mente el Ejecutivo Nacional. Elías Aguas es el encargado de esto, ha llamado a diferentes sectores. Fedenaga fue llamado, no se sentó, dijo que no iba a participar. En este caso quisiera consultarle a ustedes como FedeAgro, ¿están dispuestos a participar, a escuchar la propuesta? Mire, en primera instancia lo que debemos decir es que la Asamblea Constituyente que el Estado ha propuesto, que el Gobierno Nacional ha propuesto, no es la solución a los problemas. Aquí están claramente identificados cuáles son los problemas que están atentando en contra del venezolano. Y esto no se va a solucionar con una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que hay que cumplir la Constitución y las leyes actualmente vigentes. Ese es realmente el camino. En otro sentido, pues quiero decir que nosotros apoyaríamos cualquier iniciativa electoral, cualquier iniciativa que sea apoyada por el pueblo y que esté en el marco de la Constitución. Pero lo que hemos visto es que este planteamiento que se está haciendo no es precisamente lo que expresa y lo que reza la Constitución. En todo caso, esto tendría que ser sometido a la voluntad del pueblo de Venezuela. Si el pueblo de Venezuela en su mayoría dispone que sí exista una Asamblea Nacional Constituyente, pues será apoyada por FedeAgro y por todos los sectores productivos. Es la voluntad del pueblo y ese hay que respetarlo. Pero lo que hemos visto no es precisamente lo que está en el marco de la Constitución, ni expresa tampoco la voluntad del pueblo. De tal manera que aquello que no va a aportar soluciones no considero que tenga ningún sentido llevarlo adelante. Existe una Constitución y unas leyes, vamos a cumplirla, vamos realmente a trabajar por forjar esa Venezuela que todos necesitamos. Esto no obedece al capricho de alguien, esto realmente debería obedecer al interés y a la necesidad que el pueblo está enfrentando. En medio de esta situación, diferentes actores del Ejecutivo Nacional han señalado y han tomado como punto la economía
para el tema de esta Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, las personas que se consultan desde cada sector señalan que el problema económico del país no está en la Constitución, no está en lo que está dispuesto en la vía constitucional, más sí está en algunos instrumentos legales que no son claros y que en alguna medida, según señalan, han afectado lo que es la productividad del país, han detenido al aparato productivo y han hecho mella en todo lo que tiene que ver con las libertades económicas. No es la Constitución. En este caso, por ejemplo, Fedenaga hablaba de la necesidad de revisar la ley de tierras. Ustedes no sé si tienen en mente lo que es la ley semillas o las leyes que tienen que ver con todo lo que es el tema de las importaciones, en el caso de los agroquímicos y de las semillas que ustedes tienen que importar, el proceso, cómo esto está centralizado a través de Agropatria. ¿Cómo lo están viendo? ¿Creen que el planteamiento hacia el Ejecutivo Nacional tiene que ser por la vía de revisar lo que es el marco jurídico y no la Constitución? Mira, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 99 es una maravillosa Constitución, insisto, lo que hay es que cumplirla, allí está, no hay que modificarla. Lo que sí hay que modificar son aquellas leyes que han torpedeado la producción nacional. Y voy a utilizar el ejemplo por el que comenzaste, la ley de tierra. La ley de tierra está hecha para desconocer la propiedad privada de los predios rurales y te explico por qué. Porque allí expresa que para tú poder demostrar la propiedad privada de tu tierra tienes que tener la cadena titulativa, es decir, todos los documentos de compraventa hasta el desprendimiento de la corona. Estamos hablando del año 1700. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Acaso esto va a apoyar a la producción nacional? Tenemos una ley de semillas aprobada la última noche de la antigua Asamblea Nacional, una ley de semillas que nos llevó a un retraso tecnológico de 60 o de 70 años, una ley de semillas que está hecha para enfrentar y para confrontar y para prohibir el uso de la biotecnología, para prohibir el uso de los transgénicos. Es importante que el pueblo de Venezuela sepa que en Venezuela no podemos utilizar transgénicos para producir alimentos, pero todos los alimentos que el Estado venezolano importa, todo el maíz, toda la soya, el aceite, la margarina, la mayonesa que todos consumimos que importa el Estado, es hecha con material transgénico. Entonces, ¿por qué sí podemos consumirla, pero no podemos producirla? La tecnología está de la mano del conocimiento y eso tiene que ponerse al servicio de los sectores productivos. Aquí hay hoy en día maíces que pudieran llegar a feliz término con la mitad del requerimiento hídrico, de la cantidad de lluvias que necesitan los que nosotros tenemos que utilizar. Entonces, ¿por qué no sometemos esto a una sana discusión, apartando la ideología y el capricho que alguien pueda tener y entendamos qué es lo que necesita el país, de tal manera que ese marco jurídico es lo que hay que reconstituir? Tenemos una ley cambiaria con implicaciones penales. Solo el Estado dispone quién tiene derecho o no tiene derecho a accesar a las divisas. Eso ha hecho que el sector privado no tenga cómo traer repuestos para maquinaria agrícola al país. Por ejemplo, 3 años que no ingresa un repuesto de maquinaria agrícola de manera formal al país. ¿Cómo podemos sacar adelante? ¿Cómo podemos producir alimentos en estas condiciones? El monopolio está en cabeza de Agropatria, de todo lo que tiene que ver con agroquímicos, con semillas, con fertilizantes. Entonces, si no hay suficientes divisas para administrarlas, flexibilicemos el control de cambio, de tal manera que no es la Constitución el problema son las leyes que nos han impuesto. El problema es la ley de costos y precios justos, que es la ley de costos y precios injustos, que es la que está gestando la caída de la producción y la que está haciendo que los venezolanos tengamos que hacer colas desde la madrugada para conseguir un saquito, un paquetico de arroz, un paquetico de harina. Eso no es el camino. El camino es estar bienestar, rentabilidad a todos los sectores y que haya mucha producción. En ese momento realmente los venezolanos vamos a comer mejor y más barato. Usted toca 2 puntos muy importantes. Primero, hacer una discusión sana. Ustedes tienen más de un año reunidos en lo que se supone son discusiones sanas dentro de lo que es el Consejo de Economía Productiva. Esto, hasta donde entiendo, no ha dado ningún tipo de resultados, aunque han sido escuchados, las solicitudes no han sido atendidas. Por otro lado, el Ejecutivo Nacional insiste en señalar que estas colas, que estas dificultades para abastecer al país es parte o es culpa de los productores nacionales que no lo hacen, que están esperando tener la renta petrolera, están esperando tener las divisas que les da el Estado, que no son capaces de autogestionarse ni producir. Pero usted señala el tema de que tienen limitaciones legales que les impiden hacer este tipo de cosas porque está penalizado hacerlo, no se pueden usar recursos propios, por lo menos no divisas. Entonces, una discusión más, ¿para qué? Se preguntarían muchos de los que están en la calle. Porque nosotros sí consideramos que el diálogo al final es la salida. Es cierto que tenemos no un año en el Consejo Nacional de Economía Productiva, pero anteriormente a eso fue la Comisión Presidencial Agrícola. Y los últimos 10 años han sido de un diálogo permanente con el Ejecutivo Nacional. Lamentablemente un diálogo estéril. ¿Por qué? Porque nos escuchan, pero no se toman decisiones en función a las reales necesidades del sector, que este ha sido el problema.
Si nosotros entendiéramos cuál es la razón que está gestando la caída de la producción y que la caída de la producción es lo que está potenciando la escasez y el desabastecimiento, entenderíamos muchas cosas. Realmente es preocupante que alguien pueda pensar que somos los sectores productivos los que no queremos producir, porque es que nosotros lo único que sabemos hacer es producir alimentos hechos en Venezuela para los venezolanos. Aquí quienes están en contra de la producción nacional son aquellos que nos tienen sin insumos, sin semillas, sin fertilizantes, sin repuestos desde hace 3 años, controlando unos precios por debajo de los costos que nos obligan a quebrar y que cada día merma más la producción, aquel que tiene los productores de los Andes venezolanos, hoy en día sin semilla para sembrar hortalizas, aquel que tiene los productores de café sin fertilizante para fertilizar los cafetales, aquel que tiene los productores de caña de azúcar sin fertilizante para fertilizar la caña, y esas consecuencias las vamos a ver a finales de este año, a principios del que viene, cuando continúe cayendo la producción de hortalizas, de arroz, de café, de caña de azúcar y también de cereales, porque hoy en día solamente 1 de cada 4 arepas es hecha con maíz nacional. Y si las cosas no cambian, entonces va a ser media de cada 4 arepas que los venezolanos consumimos. Este no es el camino y nosotros no somos los responsables. Nosotros no somos los gestores de la política. Los que están errados son los que han gestado la política agrícola del país en los últimos años, donde se ha priorizado la importación de alimentos por encima de la producción nacional. Y quien hoy en día paga las consecuencias es el pueblo de Venezuela, con la escasez y el desabastecimiento de alimentos que tiene. Nuestra propuesta, escúchennos y trabajemos todos en un plan para la recuperación real, con hechos y no con palabras, de la producción nacional de alimentos. Es el único camino para enfrentar la escasez y el desabastecimiento de alimentos que los venezolanos estamos enfrentando hoy en día. Brevemente, ¿tienen cifras de la caída de producción en este primer semestre del año? En el primer semestre aún no está medido porque el ciclo es muy insípido. Lo que sí te puedo decir es que en los Andes venezolanos solamente se pudo sembrar el 25% de la superficie que históricamente se sembraba de hortalizas. En el eje Guárico-Sur de Aragua, la caída de la superficie de siembra de tomate, pimentón y cebolla fue el 90%. Hoy en día, en pleno ciclo invierno, en nuestras manos solamente tenemos el 30% de los insumos para sembrar el maíz de la arepa del venezolano. Café y caña de azúcar sin fertilizante para fertilizar para la próxima cosecha. En líneas generales, todo parece apuntar a que la producción va a continuar cayendo y esto hay que revertirlo. Hay que tomar decisiones de manera urgente. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Era Aquiles Hopkins.